Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien en esta otra semana. Gracias por conectarse. Soy Becky Pliego, su anfitriona del podcast también de Mujeres de la Palabra. Ojalá que estén familiarizadas con él, porque ahí tratamos de empujarlas, animarlas por todos los medios de ir a la palabra. Creemos claramente que toda la Biblia es para toda la vida. Y esta es una de las cosas más importantes por las que decidimos hacer el podcast de Mujeres de la Palabra, y es porque queremos animarte a leer con nosotras toda la Biblia de tapa a tapa una y otra vez. Y luego, ¿qué crees? Otra vez y luego otra vez. Este es nuestro cuarto año haciendo el reto de la lectura de la Biblia en inglés, Bible Reading Challenge, y que también es enorme. Lo empezamos al mismito tiempo en inglés y en español. Este es un plan de lectura único porque de septiembre a mayo leemos toda la Biblia y de julio a agosto todo el Nuevo Testamento. O sea, en un año vas a leer toda la Biblia una vez, el Nuevo Testamento dos veces, algunas epístolas más. Se oye muchísimo, pero de verdad, no sé cómo hacerle para que me crean. Entre más leamos, realmente se vuelve más fácil la lectura, porque la entiendes mejor, te enamoras más, te metes a la historia, hasta te acabas adelantando. Esta semana que estamos leyendo Samuel, de verdad me muero de la risa, porque varias personas me han dicho, estoy picadísima, ¿no? Leer más me hace que me clave más en la historia, como decimos en la Ciudad de México. Ok, estamos en la semana 14. Hoy leemos lo de hoy. Hoy es, entonces tú descarga tu plan en nuestro sitio web vamosalapalabra.com. Ahí, y hoy buscas qué día es hoy y hoy leemos lo de hoy. Y al fin ya les conté, vamos a regresar una y otra vez y una y otra vez y una y otra vez a todos los textos, ¿no? Entonces, y si te retrasaste 2 semanas, hoy leemos lo de hoy. Y si te retrasaste un mes, hoy leemos lo de hoy. Ajá. Tenemos días de ponerse al corriente, que si vas al corriente, pues son los perfectos días para tener algunas lecturas opcionales que vienen incluidas. O ponerte al corriente si te falta poquito. Si es imposible ponerte al corriente en un día, empieza con las lecturas opcionales. Pero bueno, vamos a ver, esta semana es la semana 14, que abarca del diciembre 7 del 2020, estoy hablando, de diciembre 7 al sábado 12, y el sábado justamente terminamos con un día de ponerse al corriente en el que leemos Juan 1, el Evangelio de Juan, capítulo 1, y la primera carta de Juan, el capítulo 1 nada más. Son las lecturas opcionales del sábado. Entonces, bueno, vamos emocionadas. Si tú estás viendo este video el 2021, 2022, 2023, Dios mediante, puedes ir a la página vamosalapalabra.com y siempre hay un plan, siempre hay algo que estamos leyendo. Bájalo, descárgalo y empieza a leer hoy. Hoy leemos lo de hoy. La lectura es lunes 7, segundo libro de Samuel 1 al 5, Salmo 13. El martes 8, segundo libro de Samuel 6 al 10, Salmos 20-21. El miércoles 9, segundo libro de Samuel 11 al 15, el Salmo 51 y otro salmo opcional que es el Salmo 3. El jueves 10, segundo libro de Samuel 16 al 18 y Salmos 4, 5 y 7. Y viernes, segundo libro de Samuel 19 al 24, Salmos 18, 50 y uno más opcional 59. ¿Por qué este orden tan raro de los salmos y por qué no como en orden? Porque traté a la hora de escribir este plan hacer de la mejor manera posible, o de la manera entre más lo pude hacer, incluir los salmos que David escribió en el pasaje, en la historia en la que David lo está escribiendo. Ajá, eso está interesantísima. Por ejemplo, un ejemplo práctico que leímos la semana pasada, empezando en Primera de Samuel 11, en Primera de Samuel vemos cuando David Saúl manda a perseguirlo, ¿no? Manda a perseguir a Saúl dentro de su casa, y luego vemos el salmo que David escribe, justo que dice en el título, este es el salmo de David que escribió cuando Saúl mandó buscarlo y perseguirlo de dentro de su casa. Entonces es súper interesante leerlo así. Por eso a veces si hay más salmos que se relacionan a ese momento,
están citados como opcional y hay alguno que otro por ahí que también correspondería, pero no está ahí. Los trato de meter otra vez en Crónicas, que Crónicas otra vez tenemos algunos pasajes de los Reyes, que eso es en febrero. Entonces, bueno, más o menos quería explicarles para que entiendan por qué tenemos los salmos así. Ajá. Y para que traten de verdad de leer, no lean, como voy a leer primero todo Samuel y luego los salmos, ya que acabe Samuel. O sea, traten de verdad de leerlo porque hace interesante, es una lectura muy interesante. Ok, vamos a orar. Ajá. Padre, muchas gracias te damos, que podemos venir a ti en el nombre de Jesús, que has hecho provisión en esta historia enorme, Señor, para que podamos venir a ti, acercarnos confiadamente cuando hemos sido lavadas con tu sangre y podemos acercarnos al Padre. Gracias, Señor. Te venimos y te pedimos como tus discípulos que nos atraigas, que abras los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que podamos entender más de tu palabra, amarla más y obedecerla más. Te pido que si hay alguna mujer que está escuchando este webinar, viendo este webinar, Señor, que tu Espíritu Santo trabaje y la lleve, Señor. Que mis palabras sean nada más un escalón para que la lleven a tu palabra, Señor. Señor, que líbranos de poner nuestros ojos en las palabras de hombres, Señor, y llévanos a tu palabra, que es infalible, eterna, la roca de los siglos, Señor, y que ahí nos plantemos, ahí construyamos nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Ok. Siempre empezamos como qué vimos la semana pasada y qué vamos a ver esta semana. Esta semana, claro, está un poquito mezclado porque es como seguimos con lo de Samuel, que obviamente era, se imaginarán, un solo libro, ¿no? Estaba todo compilado. Pero quiero primero regresar un poquito a esta oración que leímos de la semana pasada, de la oración de Ana en Primera de Samuel. En Primera de Samuel 2. Y ahí vemos en esta oración, en la oración de Ana, ¿no? En la historia de Primera de Samuel 2, vamos a ver, lo podemos comparar si quieren, es un ejercicio que pueden hacer, también lo pueden añadir en su día de ponerse al corriente, o el domingo que no tenemos lectura, pueden comparar la oración de Ana con la oración de María en Lucas 1. Ajá. Y Lucas lo vamos a leer, todavía nos falta un ratito para leer Lucas, pero ya no me acuerdo ahorita en dónde lo tenemos por ahí, pero... sí, perdón, lo leemos la semana que entra, me confundí, estaba pensando en Mateo, no, Lucas lo leemos justamente la semana que entra, empezando el 15 de diciembre, pero bueno, entonces si comparan la oración de Ana y la oración de María, van a encontrar increíbles paralelos, parecidos, son muy similares. Dios viene a estas mujeres y les da una canción de alabanza para cantar. Y estas dos cánticos, estas dos oraciones, exaltan a Dios. Estas mujeres magnifican al Señor con sus canciones y con sus oraciones. Vean que sus canciones son completamente bíblicas. Y este es un paréntesis, no me quiero desviar allá, pero de verdad... No nada más porque una canción que nos enseñan en la iglesia o porque diga una canción cristiana mencione Dios o la Biblia o amor o paz, es bíblica. Cuidado, mediten en lo que están cantando, mediten, es de verdad bíblico, está basado completamente en lo que la Biblia enseña. Entonces, bueno, estas mujeres magnifican a Dios y no solamente y se regocijan en Él, pero las dos se glorifican. Se regocijan y glorifican a Dios por su salvación. Las dos están regocijándose porque Dios ha magnificado su nombre a través de la obra en sus vidas. Ambas mujeres hacen el nombre de Dios más glorioso, lo exaltan más, exaltando no nada más las obras que ha hecho el Señor, en sus vidas, sino la historia en sí de la redención. Y eso es algo que me impacta, ¿no? Porque tenemos como mujeres, y si queremos ser mujeres de la palabra y mujeres de la oración, es entender toda la historia y orar toda la historia. Si entendemos la historia, entonces podemos decir, o sea, esto es lo que tenemos que pensar, ¿no? Entonces, ellas dos saben que Dios es soberano y en su oración vemos que
ellas dos confían en que Dios es el que está escribiendo su historia y la historia de ellas en relación a la historia grande, a la historia de la redención. Ajá. Y eso es algo que tenemos que orar y pedirle al Señor mientras leemos toda la Biblia a este paso. Es, Señor, abre mis ojos para dejar de verme como para dejar de ver mi historia como si fuera el centro del universo. Parece que es porque somos nosotros ahí viviéndolos. Pero, Señor, abre mis ojos para ver que esta pequeñita historia encaja. En siglos vamos a ver cómo encaja en una historia más grande. ¿Se acuerdan que leímos Ruth y Noemí? Ruth ni siquiera se imaginaba, ¿verdad? Que todo lo que iba a venir a través de esa historia, cuando le dijo a Noemí, yo me voy, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Ese deseo, esas palabras, las puso el Señor ahí. Y ella no sabía el peso que iban a tener esas palabras, esa historia chiquita de Ruth, como encaja en el plan grande de la salvación, porque recordamos, Ruth y Boaz se convierten en los abuelos de David y del linaje de David es que va a venir Jesús. De hecho, uno de los títulos de nuestro Salvador, Jesucristo, es Hijo de David, es un título mesiánico. Entonces, me encanta. Otra cosa que me encanta es que las dos están sorprendidas de esta bendición del Señor. Pero las dos responden con muchísima humildad. Las dos saben quiénes son, no se creen más, no dicen, wow, al fin llegó esto que yo ya me merecía, ¿no? O sea, las dos, el recibir esta bendición tan enorme, las dos las humilla más esa bendición. Y esto es una cosa que tenemos que aprender en nuestro recibir. Cualquier bendición que recibas del Señor, si la sabes recibir bien, nunca la vas a recibir con un corazón que se va a inflamar, ¿no? Porque si se inflama tu corazón, va a pasar esa cosa que leímos en Deuteronomio, que llega un momento en que la maldición es que crees que tú lo hiciste, que tú te lo mereciste, que esa idea ilusoria de autosuficiencia. Y es de muchísimo peligro y de muchísimo cuidado. Entonces, ellas las dos, esta bendición tan enorme, cae y la reciben bien porque la reciben con un corazón humilde. Saben que no lo merecen y que sin embargo Dios ha sido bien misericordioso en darles esa bendición. Pero también saben que Dios ama contestar las oraciones de las mujeres que oran, ¿no? Y por eso es que quieren que el nombre del Señor sea glorificado entre las naciones a través de generaciones. Entonces, que aprendamos de Ana y de María a orar y a entender cómo Dios está escribiendo una historia más grande. Primera de Samuel. Hablé bastante de Primera de Samuel en el webinar de la semana 13, por si se lo perdieron, lo pueden ver. Pero termina con la muerte de Saúl, ¿no? Lo que percibimos del texto es que Saúl muere lleno de sí mismo, lleno de envidia, de amargura. Y el segundo libro de Samuel abre con David escuchando las noticias de la muerte de David. Vemos que el corazón de David otra vez es justo delante del Señor, reacciona bien, porque no se regocija. O sea, acuérdense cómo Saúl lo persiguió terriblemente, ¿no? De verdad, buscó matarlo 1000 veces y tenía todo el poder para hacerlo. Y sin embargo, David no se regocija cuando oye la muerte de la muerte de Saúl. Él no piensa, finalmente, ¿no? No, David sabe, que la muerte de Saúl es en verdad una respuesta a sus oraciones, si se dan cuenta, porque él cuántas veces oró, ya leímos los salmos, Señor, destruye a tus enemigos, a los que buscan mi vida, ¿no? Haz justicia tú. Él nunca tomó la justicia en sus manos, porque los cristianos, y esto es algo importante, los cristianos creemos en la venganza, sí creemos en la venganza, contrario a lo que a veces decimos, pero un pero inmenso, creemos que la venganza es de Dios. Es pecaminoso que un cristiano tome, un hombre, cristiano o no cristiano, un hombre tome la justicia, la venganza en sus propias manos. Eso no obra la justicia de Dios, no sirve de nada más que para condenarnos. Entonces, Señor, y lo vemos en David, ¿no? David ora muchísimas veces, Señor, venga,
¿no? Haz venganza, trae juicio sobre los enemigos de la iglesia, sobre los enemigos de Cristo, sobre los enemigos del linaje de donde va a venir el Mesías, ¿no? Entonces, realmente David sabe, ¿no? Sabe que esto es, pero de todos modos le duele, ¿no? La muerte de su enemigo. Y solamente cuando entendemos el amor de Dios y la historia que Dios está contando, podemos responder de esta manera. Después de que inmediatamente después de que David lamenta la muerte de Saúl y de Jonatán, él busca al Señor. Y esto es un patrón que vamos a ver casi en cada episodio de la historia en Segunda de Samuel, ¿no? Pasa algo terrible y dice, y David buscó al Señor. Y pasa algo terrible y David buscó al Señor. Es como un patrón que lo van a notar claramente hasta que ya no. Hasta que ya no. ¿Y qué creen que pasa cuando ya no? Cae. Empieza una guerra civil y en medio de esta guerra civil hay guerras, va a haber traiciones, situaciones políticas tremendas y David un día deja de buscar al Señor y cae, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver también en estos libros de Samuel, vemos que todas las esferas de nuestra vida están bajo la soberanía de Dios, lo que significa que todas las esferas de nuestra vida, todas las áreas de nuestra vida le importan a Dios, a los hijos de Dios. O sea, a Dios le importa todo lo que sucede en mi vida, por lo tanto, a mí también me debe de importar cada cosa que sucede en mi vida y debo de ser responsable en cómo reacciono a ellas. No podemos, lo mencioné en el primer webinar, no se lo pueden volver a buscarlo, el primer webinar, no podemos pretender que somos espectadores en esta historia nada más y que nos podemos echar para atrás y decir, voy a leer mi Biblia y yo nada más la voy a leer por cultura, ¿no? Para ver un poquito más. No podemos, o me voy a echar atrás y yo puedo ser no cristiana, yo puedo nada más ver qué está pasando al mundo. Nadie es espectador en esta historia. O eres del lado, o estás en la luz o estás en las tinieblas, o eres un pecador arrepentido o eres un pecador obstinado en vivir en pecado. Entonces, o obedeces a Dios o vives en desobediencia si ya eres creyente, ¿no? Es tremendo, ¿no? Entonces, no existe el papel de espectador. Ese papel de espectador no le ha sido dado a nadie. Abraham Kuyper tiene una cita muy famosa que me encanta que dice, no hay ni una pulgada en todo el dominio de nuestra existencia humana en la que Cristo, que es soberano sobre todo, no diga, esto es mío. Ni una pulgada, nada, ni un mini espacio en el que Él no pueda clamar dominio. Toda nuestra existencia, todo lo que nos pertenece a la vida, todo lo debemos de vivir cara a cara con Dios. Y Dios tiene algo que decir sobre cada área de nuestras vidas. Es por eso que creemos que toda la Biblia literalmente es para toda la vida. No podemos vivir como si Dios, como los jueces, ¿no? Que como si no hubiera rey. No podemos vivir como si fuéramos, a lo mejor decimos, no, yo sí creo en Dios, pero nuestra vida prácticamente se ve como si fuéramos ateos, ¿no? No tomamos en cuenta a Dios, no leemos la palabra, vivimos como si fuéramos incrédulos, como si no tuviéramos Dios que gobernara nuestra vida, aún las áreas que no parecen espirituales, ¿no? Mi cocina, mi hospitalidad, mi hacer el desayuno, mi planear la semana, ¿no? Todas las áreas. En nuestra política, ¿qué tiene que ver? ¿Qué piensas sobre la política? Bíblicamente, no qué opinas. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia nos enseña cómo pensar acerca de la política, sobre la Navidad, los regalos de Navidad, el dar, el recibir, todo. La Biblia tiene una palabra para todo, principios para todo. Entonces, bueno, es de verdad interesantísimo. Vamos ahora a vamos a seguir leyendo. Entonces, Segunda de Samuel, que vamos a leer esta semana. Vamos a leer Segunda de Samuel, que de verdad nos tiene así. O sea, quieres cambiar, te clavas en la historia y te quieres picar y seguir leyendo y leyendo y leyendo. Vamos a seguir leyendo más guerras, más victorias, más guerras, más victorias. Hay una cita de
puritano que dice, para los fieles las guerras nunca van a cesar, ¿no? Me encanta, se me hace tremendo y eso lo vemos, ¿no? Entonces, en el capítulo 7 de Segunda de Samuel están, de verdad, yo creo que uno de los pasajes favoritos míos del libro, seguro, pero de toda la Biblia quizá, ¿no? Es como Dios es, la misericordia que muestra David con Mefiboshet, como que de verdad me mueve muchísimo, ¿no? Perdón, estaba viendo Segunda de Samuel. Sí. Y luego, pero después vemos otra vez en Segunda de Samuel que David peca, ¿no? En el capítulo 11 es la caída de David. Cuando en el tiempo que los reyes salen a la guerra, David se quedó, él no fue, ¿no? Empieza a quedarse muy a gusto, ¿no? En su posición, cree que puede quedarse como espectador, todos van y yo me quedo. Este David guerrero, este David que en su juventud mataba leones y destrozó osos con sus manos antes de vencer a Goliat, ajá. Este rey guerrero, ajá, se queda en su casa cuando es la época de que todos los reyes van a la guerra, ¿no? Y ahí es tremendo, ¿no? En el capítulo vemos que David también empieza a descuidar la palabra del Señor. Natán lo reprime por esto. Eso lo vemos en otro pasaje relacionado, que es en el 12:9. Dice en el 12:9, dice, ¿por qué pues tuviste en poco, le está reprendiendo Natán, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? O sea, lo que empezó a pasar es que David empezó a tener en menos la palabra de Dios. Qué tremendo, ¿no? Eso es algo que quiero que nos quede súper claro a todas nosotras. Ajá. El empezar a dejar la palabra de Dios a un lado, el dejar de amarla, dejar de centrar nuestra vida en ella, nos va a llevar a consecuencias tremendas. No podemos vivir la vida cristiana aparte de la palabra de Dios. No podemos, imposible. Vamos a caer en pecado. Ajá, vamos a caer en pecado. No, leer la Biblia, si ya eres salva por la gracia de Dios, no, nadie es salva por obras. Si tú eres salva por la gracia de Dios, leer la Biblia no te va a... No es que leo la Biblia y entonces ya soy salva, ¿no? Pero tu fortaleza en el caminar con el Señor depende de qué tanta bien alimentada estés en la palabra, ¿no? Porque ahí es en donde el Señor nos encuentra. Entonces vas a estar mejor preparada para enfrentar tu carne, el pecado, el mundo, el diablo. Si estás en la palabra, vas a saber qué obedecer, vas a saber qué le agrada al Señor, vas a saber qué son las cosas que Dios odia para unirte a eso. Vas a aprender, estamos en un mundo de confusión. La única manera de tener nuestra sobriedad de mente y de pensamiento es estar en la palabra. Entonces, es tremendo, ¿no? Y bueno, seguimos leyendo, vemos que el pecado siempre trae consecuencias. Y cuando un cristiano, cuando una persona creyente se arrepiente, no importa qué pecado haya hecho, no importa la gravedad del pecado, siempre es posible encontrar reconciliación con Dios y perdón de Dios. Pero aunque Dios siempre, 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 siempre perdona al pecador que se arrepiente, no siempre remueve las consecuencias del pecado, como en este caso, ¿no? David, el hijito de David y Betsabé, muere, ¿no? David ora y le pide al Señor, por favor, líbrame de esta gran consecuencia, de este pecado, líbrame de que mi hijo muera. Y Dios dice que no. Y Dios dice que no. Pero el corazón de David regresa a estar en el camino del Señor y él abraza la voluntad de Dios y lo adora. Entonces, bueno, es increíble cómo Dios va a usar esta relación entre David y Betsabé, que empezó en un pecado gravísimo, para mostrarnos que la misericordia de Dios es siempre más grande que nuestro pecado. Otro puritano dice, hay más misericordia en Cristo que pecado en mí, ¿no? Y cuando Dios perdona, Él perdona
completamente, ¿no? De arriba, abajo, a un lado, al otro, completamente, perdón, hace todas las cosas nuevas. Así que Betsabé vuelve a concebir y esta vez ella y David se regocijan de tener en sus brazos a Salomón. La promesa continúa, la promesa continúa. Dios, nuestro pastor dice que Dios ama trazar caminos rectos con líneas chuecas, ¿no? Es un milagro, ¿no? Toma pecadores, ¿no? Lápices rotos, todo, y el caminito que traza es recto, ¿no? La promesa continúa, la fidelidad de Dios no falla, nada puede impedir el plan de Dios. No, Dios no tiene un plan B para ti, no tiene un plan B para mí. El plan de Dios es plan A. Ajá. Y esto es buenas noticias. ¿Por qué? Porque si fuera un Dios, si fuera un Dios de segundas oportunidades, sería desesperante porque tengo nada más 2 oportunidades, otra vez le voy a echar ganas, vamos a fallar una y otra vez, una oportunidad, 2 oportunidades, 3 oportunidades, 4 oportunidades, vamos a fallar y a fallar y a fallar y a fallar. Dios no es un Dios de segundas oportunidades, Dios es un Dios de nuevas misericordias cada día, misericordias que no acaban, misericordias nuevas cada día, ¿no? Uy, eso es tremendo. Dios no es un Dios de segundas oportunidades, es un Dios de nueva vida, ¿no? Cuando tú has vivido todo el tiempo sin Cristo, haciendo lo que te parece bien a tus propios ojos, hoy te animo, arrepiéntete y cree en el Evangelio, cree que de verdad Dios puede ofrecerte el perdón que necesitas y no te ofrece una segunda oportunidad, te ofrece un nuevo corazón, una nueva vida. Ajá. Y si ya eres cristiana y has caído en pecado, arrepiéntete, busca al Señor y hoy vas a encontrar nuevas misericordias. Y si hoy al final del día vuelves a caer, arrepiéntete y cree, Dios es la fuente de misericordia, ¿no? Hay más compasión en Él que pecado en nosotros. Es de verdad de muchísima bendición. Terminamos entonces el libro y David peca porque toma el censo de la gente y van a preguntarse cuál es el pecado en hacer el censo, por qué pasa esto. Si inclusive aún leímos en el Pentateuco que había una provisión y Dios mandaba que se hiciera censos. ¿Cuál es el problema en este censo? Si leemos la historia vamos a entender, en una lectura de comprensión básica, que la razón por la que es pecaminoso su contar el censo es porque él quiere contar gloriarse, ¿no? O sea, es como, dime cuántos tenemos, cuántos más guerreros, cuántos más, quiero contar mi ejército para yo, o sea, estaba llenando su orgullo, ajá. Y eso es el pecado, ajá, eso es el pecado. Pero Dios es misericordioso y la conciencia de David, Dios habla a través de su conciencia que está educada por la palabra de Dios, lo convence de pecado, David se arrepiente y otra vez hay consecuencias, pero David está bien con Dios. Ajá. David construye un altar y sigue intercediendo por su gente y Dios en su misericordia lo escucha y quita la plaga que había mandado en Israel. Hay una lección otra vez importante para nosotras. Cuando venimos a Dios en oración, traemos nuestras promesas en su boca y apelamos a su carácter, ¿no? Al final siempre lo que estamos haciendo en la oración es apelar a su misericordia. Él es Dios, nosotras no tenemos ningún reclamo, no podemos reclamarle a Dios promesas ni decretar, ¿no? Que suceda esto, decreta aquello, eso es antibíblico, en ningún lado en la Biblia está eso. No decretamos, no reclamamos, no vamos diciendo y no hay poder en nuestras palabras. No. Es más poderoso que eso y es más real que eso. Estamos clamando a la misericordia de Dios y Dios es misericordioso. Y Dios nos va a contestar conforme a su perfecta voluntad, no conforme a nuestros perfectos caprichos. O imperfectos caprichos, diría, ¿verdad? O a lo mejor no estamos orando, quiero un coche nuevo, a lo mejor, ¿no? Pero a lo mejor estamos orando y no sabemos cómo pedir y nosotros creemos que del Señor, de verdad, dame, a lo mejor una joven está orando, Señor, dame este hombre de esposo, quiero de verdad este hombre de esposo, y Dios dice no, y al final volteas y te das cuenta que era una gran misericordia, ¿no? Que no, otro puritano, me encanta que dice que la providencia de Dios solamente se puede leer como el hebreo, de atrás para adelante.
¿no? Volteas para atrás y entonces puedes entender mucho mejor los designios del Señor. Entonces, R.C. Sproul tiene algo que me encanta, que dice, lo que pasa es que muchas veces nos acostumbramos a la gracia de Dios. Al principio nos sorprendemos por ella. La segunda vez ya no estamos tan sorprendidos. La tercera o la cuarta vez la esperamos, la asumimos, la demandamos y nos enojamos si no la tenemos. Es una gran distorsión de nuestro pensamiento creer que Dios nos debe misericordia, que Dios de alguna manera está obligado a tener gracia, a darnos gracia. Pero piensa esto, Dios no está obligado a ser misericordioso. Él se reserva el derecho de ser misericordioso de quien Él quiere ser misericordioso y de dar gracia a quien Él quiera dar gracias. Tú puedes clamar por gracia, puedes rogar por misericordia, pero nunca, nunca, nunca puedes demandarla. La justicia es lo que es requerido. La justicia es lo que debe de ser, lo que nos debe de suceder. La misericordia siempre es misericordia. Porque Dios es santo todo el tiempo. Él detiene la justicia todo el tiempo, porque realmente por su santidad nadie de nosotros estaríamos aquí, ¿no? Y sin embargo escoge derramar gracia y misericordia en muchos. Entonces esto es de verdad increíble, de mucho ánimo. Ahora vamos a continuar. Hemos estado también en el webinar pasado, webinar de la semana 13, y estamos viendo cómo orar la palabra de Dios, cómo orar. Y sobre todo recordamos que los salmos son en nuestro libro de oración, ¿no? A veces sentimos que Dios nos ha olvidado y creemos que Dios nos ha olvidado en su palabra, pero y a veces no nos atrevemos ni a orar. Por ejemplo, el Salmo 13, que creo que ese lo leímos la semana pasada. El Salmo 13 dice el salmista: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Fíjense cómo está diciendo: ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? No está clamando. ¿Cuántas veces te sientes como el salmista y dices: ¿cómo voy a decirle al Señor, dónde estás? ¿No? Y sabemos que es imposible que Dios no esté, porque Dios es omnisciente, omnipresente, es su calidad. Él no puede no estar. Dios está, por definición. Dios está presente siempre. Lo sientas o no lo sientas. Yo ahorita estoy en esta habitación y no siento el viento, no siento el aire, pero si no hubiera aire estuviera muerta, ¿no? Es lo mismo. Si la presencia de Dios está, la sienta o no la sienta, eso no tiene nada que ver, nada que ver. Ajá. A veces Dios en su misericordia nos deja sentir, no necesariamente físicamente, pero podemos saber, ¿no? O sea, tenemos esta conciencia de: gracias, Señor, que estás conmigo. Y a veces nos sentimos abandonados, pero para esos momentos podemos tomar un salmo y orar el salmo. Por eso es que tenemos que estar inmersas en los salmos, no nada más sabernos el Salmo 23. De verdad, estar inmersas y orarlos. Entonces, mientras tú vayas leyendo los salmos, lees y oras. Mientras lees, oras. Mientras lees la Biblia, oras. Y mientras oras, lees la Biblia. Así es la mejor manera de crecer en tu vida de oración y en tu vida de lectura de la palabra. Es de verdad, me encanta. Entonces, el Salmo 13, por ejemplo, aquí nos da estas palabras, ¿no? Noten al final cómo en este Salmo, en el versículo 6, el último Salmo, vemos este es un ejemplo bien chiquito y perfecto de cómo son los salmos. El David expresa su corazón delante del Señor, se siente abandonado por el Señor, pero sabe que es imposible. Y entonces, como sabe que es imposible, ¿por qué? Porque conoce las Escrituras y conoce el carácter de Dios. Entonces, ¿qué hace? Lleva ese sentir a Dios y lo sujeta a lo que sí sabe. A lo que siente que Dios no está cerca, pero sabe que Dios está ahí. Y entonces, ¿qué acaba diciendo? Más yo, o sea, no importa que sienta, no importa que sienta yo que estés lejos, Señor, no importa que sienta yo que mis enemigos se están multiplicando, no importa que aún sea una realidad. Más yo, en tu misericordia, versículo 5, he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Al final, David
se ancla en el carácter de Dios. Dios es bueno y todo lo que hace es bueno. Dios es nuestro Salvador. Lo mismo de Ana, lo mismo de María. Me regocijo en que Dios es un Dios que salva a los suyos. Entonces, esa es la clave. Podemos derramar nuestro corazón delante del Señor, pero no en amargura, sino lo declaramos ahí, lo dejamos ahí, pero al mismo tiempo usamos la palabra para traer nuestro corazón, nuestras emociones de regreso a que estén ancladas en la palabra de Dios y en el carácter del Señor. Entonces, de verdad es increíble, ¿no? Los salmos, perdón, aquí... Entonces, de verdad, yo creo, de verdad, tomen esto, cada salmo que estamos leyendo cada día como una oportunidad enorme de aprender a orar, de crecer en su vida de oración, de cómo pensar bíblicamente acerca de todas nuestras emociones y de las circunstancias por las que estamos pasando. Necesitamos los salmos en nuestra vida diaria, los necesitamos en nuestro tiempo de oración, en nuestro coche, los necesitamos memorizar, los necesitamos cantar los salmos, más que cantar la última canción de moda entre los cristianos, necesitamos cantar salmos. Oremos que Dios levante músicos, yo no sé música, oremos que Dios levante músicos en español que escriban salmos para cantar. ¡Qué increíble! ¿No? Entonces necesitamos los salmos para ponerle un límite y un marco, ¿no? Un límite, ¿no? A nuestras emociones y a nuestros pensamientos. Otra cosa importante es que los salmos nos ayudan a poner nuestros ojos en Cristo, porque al final del día eso es lo que hace el salmista. Él tiene por fe los ojos puestos en Cristo. Ahora vamos a hablar de otra cosa práctica aquí, acerca de orar las escrituras. Oramos las escrituras, incluyendo los salmos y las oraciones de los apóstoles, a medida que vamos leyendo. Entre más leemos las escrituras, más queremos orar. Y entre más oramos las escrituras, más queremos leer. Y todo esto se une a través de la meditación, estar pensando y trayendo a nuestra mente la palabra de Dios. Número 2 es que oramos las promesas de Dios en nuestra boca, trayendo las escrituras de regreso a Él y apelando a su carácter, como por ejemplo en segunda de Samuel, segundo libro de Samuel 7, del 18 al 29. Dice, y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu sierva en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? ¿Por qué fue Dios para rescatarlo, pueblo suyo, y para ponerle nombre, y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra, por amor a tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses? Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Y ahora sí la petición. Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho. Noten el motivo. Que sea engrandecido tu nombre para siempre y se diga, Jehová de los ejércitos es Dios de Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo, diciendo, yo te edificaré casa. Por eso tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Esto me impresiona. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora. Fíjense cómo no reclaman ni decretan ni Dios, en el nombre de Jesús, haz esto. Nada.
ten bien a bendecir, ¿no? Él sabe que aún el que Dios cumpla sus promesas a él es una manera de misericordia. Ten a bien bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, oh Jehová, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Increíble esta oración. Increíble. Este es un ejemplo perfecto de cómo orar las promesas de Dios de regreso al Señor. Si se dan cuenta, hay cero reclamo, yo reclamo, en cero gritadero, es humildemente, Señor, esto has dicho, por favor cúmplelo, tú eres bueno, Señor, tú no vas a no cumplir tu palabra, ¿no? Señor, hazlo y ahí descansamos. Es impactante. Me encanta la parte que dice, por eso tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Él encuentra valor para venir y suplicar a Dios que cumpla su promesa en la misma palabra y en el carácter de Dios, en las dos cosas. Es impresionante. No olviden que la oración y la palabra van unidas descansan en el carácter del Señor. Qué increíble, me encanta esto, de verdad. Después vemos también que vemos aquí en esta oración, ¿no? Que el motivo es que el nombre de Dios sea exaltado. Ajá. Sabemos que oramos sabiendo que Dios nos contesta para que su nombre sea exaltado y miles de acciones de gracia suban delante de su trono. Ajá. Esto también resulta cuando oramos unos por otros. Esa es una de las bendiciones que resultan de esto. Es que más peticiones suben y después más acciones de gracia suben al Señor. Y eso le encanta al Padre. Por eso es importante que si tienes una petición de oración y la compartes con amigas, que siempre estés diciendo, ¿no? O tú preguntes, ¿qué pasó? ¿Cómo ha contestado el Señor esa oración? Y a veces la respuesta es un no, y gloria a Dios por ese no. Ajá. Pero estemos pendientes. No, a veces oramos por algo y nunca más nos volvemos a acordar, ni siquiera si no estamos pendientes de si vino una respuesta o no, y eso no está bien. Entonces, número 4, venimos al trono de la gracia confiadamente en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús damos gracias, alabamos a Dios, confesamos nuestros pecados, intercedemos por otros, por nosotras mismas también, y decimos nuestro amén con muchísima convicción, porque sabemos que Dios ha escuchado nuestra oración, porque la oramos en el nombre de Jesús. Ajá. Y porque oramos con la palabra de Dios abierta. Ajá. Y número 5, cuando oramos los salmos, ¿qué vamos a hacer? Este es un punto que quiero mencionar. ¿Qué hacemos cuando habla de nuestros enemigos? Destruye a tus enemigos, destruye a mis enemigos. Los enemigos se refiere a el enemigo de la carne, que es el pecado, número ahí, o sea, si hay muchos pecados, muchas tentaciones que están viniendo, destruye, Señor, estos enemigos que me están tratando de matar, ¿no? Puede ser también, los podemos tomar como los enemigos del Señor, de la iglesia misma, ¿no? Los enemigos que están en contra de lo que Él ha establecido en su palabra, los falsos maestros. Señor, destruye estos falsos maestros que están engañando a tantos y seduciendo a las mujeres, ¿no? Y seduciendo a los hombres y engañándolos y llevándolos a perdición, a doctrina de hombres que los aleja de ti, Señor, ¿no? Podemos orar esto también. Y acuérdense que una manera en las que la manera increíble en la que Dios destruye, que es, si tú eres cristiana, eres la prueba y yo soy la prueba, una de las maneras en que Dios ama destruir a sus enemigos es haciéndolos sus amigos. Ajá. A través de eso éramos, ¿no? Eso éramos. ¿Qué éramos? Todos los que hoy estamos. Éramos enemigos de Dios y por la gracia de Cristo hemos sido hechos amigos del Señor. Entonces, leamos y oren, leamos y oren, leamos y oren. Vamos ahora a terminar orando juntas el Salmo 20. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias que tu palabra nos enseña a vivir y a orar. Gracias, Señor. Gracias que no nos has dejado solas, Señor. Señor, gracias porque tú nos oyes en el día de conflicto. Gracias que tú defiendes a tu iglesia, Señor, a los tuyos. Padre, yo te pido que envíes ayuda desde el santuario a todas las iglesias que están siendo perseguidas, Señor. Sostén desde Sion a cada creyente que hoy está pasando por aflicciones grandes, Señor.
Haz memoria, Señor, de las ofrendas y del holocausto, de todo lo que los creyentes están haciendo, Señor. Y dale, Señor, a tu iglesia el deseo de su corazón de ver avanzar tu reino, Señor, en todas las naciones. Cumple tu consejo, Señor, en medio de la iglesia universal. Te lo pedimos, Señor. Nosotros, como iglesia, juntos, nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Concédenos, oh Jehová, nuestras peticiones. Concédenos ver el reino de Dios avanzar más y más. Señor, que el celo por tu reino sea más grande que el celo por nuestras propias oraciones contestadas, Señor. Padre, ahora conozco que tú salvas a tu ungido y que la oirás desde los santos cielos con la potencia salvadora de tu diestra. Trae más a tu pueblo, Señor. Salva a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros vecinos, a nuestros padres, a nuestros hermanos que aún no están caminando con Cristo, Señor. Sálvalos, Señor. Transfórmalos en tus amigos, Señor. Destruye, Señor, el pecado que está asediándolos y concédeles el arrepentimiento, Señor. Padre, en estos tiempos de turbulentos, muchos confían en carros, en caballos, en un partido político, en el otro, en una vacuna, en otra cosa, en aquello, Señor. Más nosotros confiamos en el nombre de Jehová nuestro Dios y de ti tendremos memoria. No, Señor, te pedimos que no vivamos como el mundo, Señor, esperando que el gobierno nos dé una salida, que la medicina nos dé una salida, sino que esperemos en ti, Señor, y que el mundo sea tan evidente que el mundo, los que están a nuestro alrededor, nos pidan razón de la esperanza que hay en nosotros, Señor. Padre, que a medida que unos flaquean y caen, Señor, nosotros nos levantamos y estamos en pie, arraigadas y ancladas en tu palabra. Salva, Jehová. Escúchanos en el día en que te invocamos hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, pues que el Señor nos bendiga, las bendiga muchísimo. Gracias otra vez por ver este webinar. Espero que sea de muchísima bendición. Inviten a más amigas a unirse al reto de la lectura de la Biblia. Descarguen el plan en vamosalapalabra.com y ahí en ese mismo sitio web van a encontrar el enlace a un grupo de Facebook para mujeres de apoyo, también la página de la cuenta de nuestro Instagram. Todas esas cosas son únicamente sigue leyendo, animarnos a perseverar en la palabra. Y el plan, obvio, es para hombres y mujeres. Lo pueden descargar también ahí mismo en la opción de vamosalapalabra.com. Lo pueden descargar sin logo, este logo que es la iglesia Christ Church en Idaho, es nuestra iglesia. Pero lo pueden descargar sin logo aquí y sin logo acá. Y eso significa que les damos permiso de poner el logo de su propia iglesia, si lo quieren repartir en su iglesia, o simplemente ya quitarle el logo. Nada más lo único que pedimos es de que no lo vendan, no lo distribuyan, tampoco que le cambien todo, ¿no? O sea, que siga siendo la misma idea para que la gente pueda seguir viniendo. Y, en fin, es esto. Sigamos leyendo, animemos a más, léanlo con su familia, nunca es tarde, no porque empieces, por ejemplo, el martes, el lunes 7, estamos empezando segundo libro de Samuel, es perfecto momento para que alguien entre, ¿no? Siempre es perfecto momento para invitar a más gente y explíquenles, hoy leemos lo de hoy, empieza a leer con nosotras, es bueno porque así nos podemos animar, platicar de la lectura. En fin, avanzar juntas, de eso se trata, ¿no? Perseverar en la palabra. Muchas gracias y que el Señor las bendiga. Gracias por escuchar.